Historias de terror y otros cuentos de obsesión. Historia 1. La obsesión injustificada. Autor, Leo Anthony Pinzón Vilca. Escrita el 12 de abril del 2024. En la pequeña y apacible ciudad de Valverde, los días transcurrían sin sobresaltos, hasta que una serie de cartas anónimas comenzaron a aparecer en los umbrales de las casas más antiguas del lugar. Las cartas contenían versos de amor, pero estaban firmadas con un símbolo desconocido, un círculo con 3 líneas entrecruzadas. Lucía, una joven bibliotecaria, recibió una de estas cartas y, cautivada por el misterio, decidió investigar su origen. Una noche, mientras revisaba antiguos manuscritos en la biblioteca, escuchó pasos en el piso superior. La biblioteca debería estar vacía a esa hora. Armada con su linterna y una curiosidad que superaba su miedo, subió las escaleras crujientes hacia la oscuridad que aguardaba. Lucía, con el corazón aún latiendo por el susto de los pasos desconocidos, se detuvo al llegar al piso superior. La penumbra era densa, pero entre las sombras, distinguió una figura junto a la ventana, iluminada por la luz de la luna. Era un retrato de Alejandro, su amor perdido en un trágico accidente años atrás. El cuadro no debería estar allí, era un recuerdo que ella guardaba en su casa, no en la biblioteca. Las lágrimas brotaron mientras recordaba a Alejandro, su primer amor, cuya vida se desvaneció demasiado pronto. La carta anónima en su mano temblaba. ¿Podría ser posible que? No, era una locura. Pero la caligrafía era idéntica a la de Alejandro. De repente, un libro cayó al suelo desde un estante cercano, sobresaltándola. Al recogerlo, notó que era un diario antiguo, y al abrirlo, una fotografía cayó. Era una imagen de ella y Alejandro, una que nunca había visto, tomada desde lejos, como si alguien los hubiera estado observando. El miedo se mezcló con la nostalgia. Alguien conocía su pasado, sus secretos más íntimos. Lucía sintió una presencia detrás de ella y se giró para enfrentarla. Lucía, con la respiración contenida, se giró lentamente. No había nadie detrás de ella, solo la estantería llena de libros polvorientos y el silencio que parecía susurrar secretos antiguos. Pero entonces, una voz suave y familiar llenó la habitación, una voz que ella nunca pensó volver a escuchar. Alejandro, susurró Lucía, su voz apenas audible. Siempre he estado aquí, Lucía, dijo la voz, tan real como el latido en su pecho. Te he estado cuidando desde que nos separamos. Lucía cerró los ojos, dejando que las palabras la envolvieran. Cuando los abrió, vio una figura etérea frente a ella, transparente y brillante, con los mismos ojos amables que recordaba. Alejandro, o al menos su esencia, estaba allí, en la biblioteca con ella. ¿Cómo es posible?, preguntó Lucía, su mente luchando por aceptar lo imposible. En este mundo y en el otro, nuestro amor es el vínculo que me permite estar cerca de ti. Las cartas eran mi manera de comunicarme, de hacerte saber que nunca te he dejado. Lucía extendió su mano, y aunque no podía tocarlo, sintió el calor de su presencia. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El accidente, las cartas, el retrato, todo había sido una señal de que Alejandro aún la amaba, más allá de la muerte. Te ayudaré a resolver el misterio de estas cartas, dijo Alejandro. Juntos, podemos descubrir quién está detrás de esto y por qué. Con una nueva determinación y el amor que trascendía la vida misma, Lucía se preparó para desentrañar el misterio que la había llevado a este encuentro sobrenatural. Alejandro conocía la identidad del asesino responsable de su accidente y las razones detrás de su muerte prematura. Sin embargo, había decidido mantener ese oscuro secreto lejos de Lucía, deseando que ella descubriera la verdad por sí misma. No quería que su amada se viera consumida por el odio o la venganza, quería que encontrara su propio camino hacia la justicia. Lucía, debe ser fuerte, le dijo Alejandro con una voz que resonaba entre los mundos. El camino que debes recorrer es peligroso, pero necesario. Solo así podrás liberarnos a ambos de este ciclo de dolor. Lucía asintió, comprendiendo la carga que Alejandro le confiaba. Con cada carta anónima, con cada pista oculta en los rincones de Valverde, ella se acercaba más a la verdad. Y con Alejandro a su lado, aunque no en la forma que ella deseaba, sentía que podía enfrentar cualquier desafío. Una noche, mientras Lucía revisaba las cartas una vez más, notó un patrón en los versos.
Eran coordenadas que la llevaban al viejo faro en la costa, un lugar que ella y Alejandro habían visitado en sus días de felicidad. Con la luna llena como su única compañía, Lucía se dirigió al faro. Las olas rompían con furia contra los acantilados, como si intentaran advertirle del peligro que se avecinaba. Al llegar a la cima, encontró una caja de madera tallada con el mismo símbolo de las cartas. Dentro, había una grabadora. Presionó play, y la voz que escuchó no era la de Alejandro, sino la de alguien más, alguien que confesaba el crimen con detalles escalofriantes. La grabación revelaba no solo la identidad del asesino, sino también su motivación, un amor obsesivo y enfermizo por Lucía, un deseo de poseerla que había llevado a la eliminación de Alejandro. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Ahora sabía quién era el asesino, y entendía que estaba más cerca de lo que había imaginado. Alejandro con preguntas y acertijos hizo pensar a Lucía que el asesino que provocó su muerte. Ella muy bien lo conocía. Al pensar detenidamente, Lucía cree saber quién está detrás de todo esto. La ira consumía a Lucía, una llama ardiente que amenazaba con desbordarse y arrasar con todo a su paso. La revelación de la identidad del asesino había despertado en ella un deseo de venganza, una necesidad de hacer justicia con sus propias manos. Alejandro, él se llevó todo lo que teníamos, no puedo dejar que se salga con la suya, exclamó Lucía, su voz temblorosa por la furia. Pero Alejandro, aunque solo una sombra de lo que una vez fue, se mantuvo firme. Lucía, mi amor, la venganza no te traerá paz. Solo perpetuará el ciclo de dolor. Debes confiar en la justicia, en la ley. No te conviertas en aquello que tanto aborrecemos. Lucía luchaba con sus emociones, dividida entre el deseo de venganza y las súplicas de Alejandro. En el fondo, sabía que tenía razón, pero el dolor era demasiado profundo, la herida demasiado fresca. Con lágrimas en los ojos, Lucía tomó una decisión. Decidió dar aviso a la policía, tenía la evidencia del crimen, y la entregaría a la policía. Pero antes, confrontaría al asesino, cara a cara, para ver la culpa en sus ojos, para que supiera que ella conocía la verdad. La confrontación fue tensa. Lucía, con la grabadora en mano, se encontró frente al asesino en el mismo faro donde había descubierto la verdad. Las palabras se intercambiaron, acusaciones y confesiones, y por un momento, Lucía sintió que la ira la superaba. Pero entonces, recordó a Alejandro, su amor, su guía, y la fuerza que le había dado. Respiró hondo y dejó que la calma la invadiera. No te daré el placer de verme caer en tu juego, dijo Lucía con firmeza. La justicia prevalecerá. Y así, con la policía ya en camino, Lucía quiso alejarse del faro, dejando atrás la oscuridad y caminando hacia un nuevo amanecer, donde el amor y la memoria de Alejandro serían su eterno faro. Pero la verdad se desvelaba ante Lucía como un velo oscuro que se levantaba lentamente. El asesino de Alejandro no era otro que su propio padrastro, un hombre que había fingido bondad y preocupación, pero cuyos ojos ocultaban una obsesión enfermiza. Lucía recordaba ahora esos momentos en que lo encontraba mirándola de manera extraña, una mirada que ella había ignorado, atribuyéndola a la preocupación paternal. Pero había más. La madre de Lucía, a quien creía en un viaje prolongado por el mundo, nunca había partido. La cruel realidad era que su padrastro la había matado, consumido por un amor retorcido y celos que lo llevaron a eliminar cualquier obstáculo en su camino hacia Lucía. Lucía se enfrentaba ahora a la verdad más amarga, había vivido bajo el mismo techo que el asesino de las dos personas que más amaba. La grabadora, la evidencia en sus manos, no solo condenaba a su padrastro por la muerte de Alejandro, sino que también revelaba la verdad sobre su madre. «¿Cómo pudiste?», gritó Lucía, enfrentando a su padrastro en la sala de su casa, donde tantos recuerdos felices se habían convertido ahora en cenizas. El padrastro, con la confesión grabada resonando en la habitación, no tenía escapatoria. «Lo hice por ti, Lucía. Todo por ti», dijo con una voz que destilaba locura. Alejandro, aunque una presencia espectral, se mantuvo al lado de Lucía, dándole fuerzas. «No estás sola», le aseguró. «Juntos, podemos poner fin a esto». Con la policía ya en camino, Lucía se armó de valor. No permitiría que el miedo la paralizara. Era el momento de cerrar este capítulo oscuro y comenzar uno nuevo, libre de las sombras del pasado.
La desesperación se apoderó de Lucía mientras esperaba una ayuda que no llegaba. La policía había descartado su llamado como un capricho infundado, dejándola sola en la más peligrosa de las situaciones. Su padrastro, aprovechando la ausencia de las autoridades, intentó abalanzarse sobre ella, sus intenciones malévolas claras como el cristal. Pero en ese momento de terror, una luz suave y reconfortante llenó la habitación. Era el espíritu de su madre, quien, con una fuerza sobrenatural, interpuso su presencia entre Lucía y su agresor. «No permitiré que le hagas daño», dijo la figura etérea con una voz que resonaba con el poder del amor maternal. Lucía, aunque aliviada por la intervención, sintió como su mundo se desmoronaba una vez más al darse cuenta de que su madre, la mujer que creía viva y viajando por el mundo, había sido asesinada por el hombre que ahora intentaba hacerle daño. Las lágrimas de dolor y rabia se mezclaron, pero también nació en ella una determinación férrea. «Te haré pagar por todo el mal que has causado», juró Lucía, enfrentando a su padrastro con una valentía recién encontrada. La batalla entre los vivos y los espíritus de Valverde había comenzado. Lucía, con el apoyo de las almas de Alejandro y su madre, luchaba no solo por su vida, sino por la justicia y la verdad. El padrastro, consumido por la locura y la obsesión, cometió el acto más atroz, acabó con la vida de Lucía, la única luz que quedaba en la oscura historia de Valverde. Huyó del lugar, creyendo que podría escapar de sus crímenes, pero no contaba con la tenacidad de las almas que había agraviado. Las tres almas en pena, Lucía, su madre y Alejandro, se unieron en un propósito común: perseguir al padrastro y asegurarse de que la justicia prevaleciera. Noche tras noche, lo acosaban con sus presencias, apareciendo en los espejos, susurrando verdades en la oscuridad, y privándolo del descanso. El padrastro, incapaz de encontrar paz o consuelo, comenzó a desmoronarse. La culpa y el miedo lo corroían, y las voces de las almas lo seguían a todas partes. «Confiesa», le susurraban. «Libéranos y libérate». Finalmente, en un acto desesperado por encontrar alivio, el padrastro se entregó a la policía, confesando no solo el asesinato de Lucía, sino también el de su madre y la verdad detrás del accidente de Alejandro. La comunidad de Valverde se estremeció ante la revelación, y el padrastro fue juzgado y condenado por sus crímenes. Las almas de Lucía, su madre y Alejandro, ahora podían descansar, sabiendo que la justicia había sido servida. Valverde, una vez más, encontró la paz, y la memoria de Lucía vivió en aquellos que la amaron, como un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz del amor y la verdad siempre prevalecerá. Aunque el padrastro fue encarcelado, para Lucía, su madre y Alejandro, la justicia no era suficiente. Ellos querían que él sintiera el peso de su culpa y sufrimiento. Así, lo atormentaron cada noche en su celda, con susurros y apariciones que le recordaban sus crímenes, hasta que el remordimiento y la desesperación lo llevaron a tomar la fatal decisión de quitarse la vida. Antes de que el padrastro pasara al más allá, las risas de Lucía, Alejandro y su madre resonaron en la celda, no como una celebración de su muerte, sino como un alivio al saber que podrían descansar en paz, su misión cumplida. La casa donde ocurrieron los hechos quedó marcada por la tragedia. La comunidad la consideraba maldita, y se decía que el alma del padrastro, atormentada por el suicidio, vagaba por los pasillos vacíos, impidiendo que cualquier futuro habitante encontrara paz entre sus muros. Ignorando las advertencias y los rumores que pesaban sobre la casa, una pequeña familia compuesta por un padre, una madre y su hijo de 2 años decidió comenzar una nueva vida en lo que ellos consideraban su hogar soñado. La casa, con su pasado maldito, los recibió con sus paredes que guardaban secretos y susurros del pasado. El espíritu del padrastro, atrapado en el limbo y consumido por la maldad, vio en el padre de la familia a su próxima víctima. Comenzó a susurrarle, incitándolo a cometer actos atroces contra su propia familia, repitiendo la historia de violencia y tragedia que había marcado la casa. Pero el amor entre los miembros de la familia era fuerte, y el padre, aunque perturbado por las voces, resistía. No estaba dispuesto a creer en maldiciones ni a ceder ante la oscuridad que intentaba corromper su alma. Las voces en la cabeza del padre cada vez eran más perturbadoras. Ya no podía más, vio inofensivo a su hijo jugando con sus carritos y de un martillazo le destrozó el cráneo. Luego fue donde la madre y de 20 martillazos en la cabeza le dio muerte.
Acorralado por la voz del alma maldita se suicida con un cuchillo directo al corazón, la sangre sale por sus labios y por fin descansaré en paz, al caer al suelo estremeció la casa quedando maldita por 4 almas vagando en el limbo en busca que otra familia que llegue y se una al clan maldito. Fin.